Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de EO Argentina, la comunidad global de emprendedores. En los distintos episodios vamos a estar entrevistando a miembros para que nos cuenten su historia emprendiendo y entre todos podamos aprender más. Sin más introducción, el día de hoy le damos la bienvenida a Javi, mucho gusto. ¿Qué tal, Alan? Gracias por tenerme y gracias a EO también por convocarme a esta charla. No, bueno, bienvenido. Vamos a tratar de exprimirte lo más posible. Sé que sos una persona súper ocupada, encima en esta época del año. Así que ojalá nos puedas brindar bastante de tu experiencia, que sé que va a ser útil para muchos que están pensando en emprender y para los miembros del capítulo que ya te quieren conocer. Ya somos 115. Muchísimos miembros y bueno, también fui parte de un programa muy interesante en EO que seguramente les voy a contar un poco más adelante. Y bueno, muy contento de estar acá y de tener este espacio, así que muchas gracias. Bueno, espectacular. Vamos a empezar por el inicio. Como ya te anticipé, cambiamos la consigna para esta temporada. Y te voy a preguntar, vos, si pudieras viajar al pasado, a tu yo de 15 años, ¿qué le dirías? Bueno, es una muy buena pregunta porque cuando tenía 15 años realmente no sabía qué quería hacer y realmente no tenía idea de lo que era emprender, aparte. Eh, en ese momento, cuando tenía 15 años, me gustaba mucho la tecnología. Sabía que era algo que me generaba mucha curiosidad, me gustaba mucho jugar con la computadora, con todas las cosas nuevas que traía eh, mi viejo, mi familia a casa y siempre pequeños proyectitos que intentaba hacer para ganar algunos primeros mangos era para conectar con la tecnología. Al principio con los videojuegos o con jugar con las primeras computadoras, tal vez a los 15 años ya existía el Windows 95, Microsoft y toda esa revolución que en su momento fue muy importante para nuestra generación, que lo vimos crecer prácticamente desde su inicio, lo mismo con Internet. Pero seguramente que lo que me hubiera dicho es, no dejes de ser curioso. Porque hay algo que siempre he sido en mi vida, es muy curioso con muchas cosas. Tal vez un poco porque soy geminiano y me aburro rápido de las cosas, o porque también siempre tengo ganas de aprender cosas nuevas. La verdad que siempre lo que busco es incorporar de distintas industrias o distintas disciplinas cosas que me nutran para lo que quiero hacer en ese momento. Y cuando tenía 15 yo recuerdo que me interesaba mucho la tecnología y me interesaba mucho también el deporte. Y ya cuando terminé la secundaria y no sabía qué hacer, recuerdo estar con mi viejo diciéndole, che, ¿qué puedo hacer cuando ahora que termino la secundaria, qué puedo estudiar? Y yo pensaba tecnología, programación. Es que me parece que es por ahí, porque la verdad que quería hacer algo ligado a la tecnología. Y fue muy loco porque en ese momento hice el famoso test vocacional que uno trata de entender para dónde va su vida profesional. Y cuando termino ese proceso, me acuerdo que la psicóloga me dice, che, pero Javi, ¿por qué programador? Si vos la matemática se nota que no te gusta. Y a ese Javi de 15 años que se llevaba contabilidad y matemática casi todos los años, que era bastante revoltoso y que le gustaba curiosear siempre con cosas nuevas, le diría, escuchá esa recomendación porque te va a marcar para toda tu vida. De hecho, descubrí la publicidad. Yo soy licenciado en publicidad, en UCES estudié, gracias a ese test vocacional. Porque ahí cuando, de alguna manera, la psicóloga me descubre tal vez esos skills de creatividad que tenía muy presentes en mi vida, aprendió de alguna manera como a decirme, esta es tu fortaleza. Acá en la creatividad tenés algo como para poder explorar y potenciarlo. Y eso fue lo que me acercó a la publicidad. Y bueno, y después de ahí se desarrolló mi vida profesional alrededor de la publicidad, sobre todo publicidad digital y móvil. Así que creo que le diría, sí, digamos, escuchá a gente que tiene experiencia, seguí curioseando y tratá de, como muchas veces
digo, tanto en mi empresa o en proyectos en los que me toca trabajar, cada uno tiene como un superpoder, ¿no? Cada uno tiene un skill que lo puede potenciar más y en esa diferencia que tenemos cada uno de nosotros se encuentran las fortalezas y eso es lo bueno para potenciar para cada persona. Y a mí me potenció y me hizo descubrir un mundo completamente nuevo para mí, que lo tenía presente siempre. No, está bueno lo que contás. Además está el tema de los superpoderes, que no sé si te pasó, a mí me costó entenderlo cuando era chico, como que a mí las cosas que me parecían fáciles y si a los otros le parecían medio complejas, yo no lo entendía, ¿viste? Era, che, ¿por qué te parece medio complejo? Hasta que me intenté dedicar a los deportes. Y ahí me di cuenta, tipo, esto me parece complejo, esto es lo que le pasa al resto de la gente con las Claro. otras cosas, ¿no? Está bueno si tuviste un test vocacional ya de tan joven y te haya dicho, che, mirá que va por este otro lado. Era muy complejo, yo me acuerdo en esa época, encontrar la Sí. información, ni siquiera de qué se trataba cada carrera. Y acordate que en ese momento uno agarraba, no sé, había como unas especies de guías, ¿viste? De carreras, ibas a las universidades, tratabas de entender cómo era el programa, hablabas con el rector, hablabas con algunos profesores y empezabas a entender si era la profesión que vos querías desarrollar y un poco te situaba en la pregunta de, bueno, pero cuando termines la universidad, ¿de qué vas a trabajar? ¿No? Y yo supe en ese momento que me gustaba mucho la creatividad, pero no me imaginaba simplemente teniendo una idea para un comercial, ganando premios y viste jugando al ping-pong en una agencia de publicidad y haciendo como la parte más fancy, viste, de lo que uno se imagina cuando no entiende qué es la publicidad, ¿no? ¿Y qué es lo que proyectabas cuando empezás la carrera, cuando la elegís? Bueno, en ese momento recuerdo también que cuando le voy a contar a un poco a mi familia también de que iba a entrar en publicidad, eh, recuerdo a mi abuela, que fue un poco la que también viajó al futuro, ella, en vez de viajar al pasado, viajó al futuro, y me dijo, vas a estudiar publicidad, vas a tener tu agencia. Y yo en ese momento, y hasta el día de hoy, esa frase resuena en mí, porque yo no me imaginaba emprendiendo, primero porque no sabía qué era emprender, en mi familia no tenía una estructura emprendedora o experiencias emprendedoras. Mi viejo es médico y mi vieja es docente, entonces yo sabía que por ahí no quería ir. O sea, sabía que las profesiones más tradicionales no me atraían, pero tener mi empresa era algo que me despertaba como un interés, pero no lo veía sin tener una experiencia previa trabajando en alguna agencia o trabajando en el ambiente, en la industria, hasta que, bueno, finalmente cuando decidimos desarrollar Dynamo, que es mi compañía de tecnología, junto a mi socio Andrés, bueno, en ese momento me resonó de vuelta la frase de mi abuela diciéndome, porque desde que yo cuando empecé a estudiar publicidad, ya al año ya empecé a trabajar alrededor de la tecnología, ¿no? Empecé en un principio trabajando en Palm, ¿te acordás las computadoras de mano? Sí. Que en su momento fueron un furor. Bueno, comencé ahí, viste, iniciando mis primeras experiencias como telemarketer, estando detrás del helpdesk y entendiendo bien cuáles son los problemas que tiene el usuario final, tratándome de entender obviamente cada manual de cada uno de los modelos que salían al mercado y aprendiendo todo eso podía justamente resolver problemas, pero entender justamente cómo era trabajar en una compañía, pero metiéndome en tecnología y siempre tratando de encontrarle la vuelta a cómo se conecta eso con la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, al haber empezado por ese camino, de alguna manera también fue como esta idea de emprender creciendo en mí, hasta que, bueno, después de 10 años y de varios trabajos que tuve, casi como que se dio de una forma natural, pero que en ese momento realmente yo no me lo planteaba, digamos, ¿no? O por lo menos me interesaba mucho el mundo de la publicidad y escuelas de emprendedurismo. eh, Tal vez no sé si las hay en sí, digamos, más allá de la experiencia que uno gana haciendo y equivocándose, ¿no? Y cuando vos decís que tuviste varios laburos Sí. previos a emprender, mirando desde ahora,
¿Qué aprendiste de esos laburos que te sirva? Bueno, todos me marcaron. Lo primero que hice fue trabajar como telemarketer. Después la verdad que me aburrió mucho. Eso, la curiosidad también me genera mucho aburrimiento. O sea, como que quiero muchas veces conocer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas. Y recuerdo que ya quemado de tantas llamadas que recibía por día, en una de esas se me fue una puteada en una llamada de la frustración que tenía por la cantidad de llamadas que recibía por día. Y recuerdo que, bueno, me rajan. Y de esa experiencia saqué frustración, pero al toque siempre hubo un apoyo de mis viejos diciéndome, bueno, esto puede pasar. Evidentemente esta fue una etapa que se cerró, ahora tenés que encontrar algo de lo tuyo. Y recuerdo... O sea, tus hijos estaban esperando ahí, agazapados, a que te despidan o a que te quieras ir. Estaban como, ¿y cuándo se va Javi a hacer algo de lo suyo? No, pero de alguna manera como que me veían que la estaba pasando mal, porque la verdad que el trabajo de telemarketer es bastante complicado, es muy exigente, digamos. Y por otro lado, veían también que yo ya estaba en tercer año de la facultad, que ya quería empezar a trabajar más en algo de publicidad, y eso me conectó directamente con mi primer trabajo en la industria de entretenimiento móvil. Empecé a trabajar en una empresa que en su momento se llamaba Bicycle. El famoso 2020, no sé si te acordás de cuando fue la revolución móvil, en donde ya empezaron los celulares inteligentes a tener la posibilidad de cargar tu ringtone, bajarte un wallpaper, una animación, los primeros videos con los celulares y aplicaciones. En ese momento entré en esa compañía que tenía un proyecto muy ambicioso que era poder llevar lo que era el mundo de los contenidos de entretenimiento móvil a toda Latinoamérica. Y la verdad que fue muy enriquecedor porque trabajé junto a dos emprendedores. ¿Fuiste de los primeros empleados? No de los primeros, pero sí como de la primer camada, porque después esa compañía se termina vendiendo a un grupo, a Buongiorno, es una compañía italiana, después la termina incorporando Docomo. Yo ya no estaba en ese momento, pero sí lo que me tocó es empezar a hacer mis primeras armas detrás como del negocio completo de la monetización de la publicidad móvil con principalmente programas de televisión. Me tocó trabajar, lo primero que trabajé fue ser el ejecutivo de cuentas para Endemol, para todos los proyectos de Endemol, en donde tenía desde el Call TV a la noche, en donde tenía que estar detrás de cámara, chequeando primero que todas las aplicaciones de entretenimiento móvil, que en ese momento, acordate, mandabas un mensaje de texto a un número corto, participabas de una trivia, te ganabas un premio y venía una acción atrás de la otra. Había que escribir los guiones, había que entender cuáles eran los casos de uso detrás de cada uno de esos juegos en vivo, había que coachear a quienes llevaban el programa adelante, y yo era un pendejo. ¿Viste? Y la verdad que a mí eso me fascinó. Eso fue lo que me entusiasmó a irme a la 1, 2 de la mañana a Canal 9 o a América, estar atrás de cámara, chequear las estadísticas, ver cómo veníamos, cuánto revenue se generaba y por otro lado también qué es lo que decíamos, qué es lo que funcionaba, ¿no? Entonces, realmente esa experiencia fue muy buena. Bueno, ahí otro Yower, Dinu, entiendo que También fue parte fundamental de todo ese... Totalmente. Bueno, ellos comenzaron antes, junto a Tomás Joven, comenzaron antes y de alguna manera vieron toda la historia de la revolución móvil y ser lo que son hoy. Y a mí me tocaba estar desde el otro lado, del lado del agregador de contenidos, en donde teníamos que nutrirnos de licencias y esas licencias poder llevarlas a un formato móvil que le permita a las operadoras generar ingresos a partir de un negocio de adquisición digital, o sea, generar altas, que esas altas generen ingresos para el operador y de alguna manera empezar a desarrollar un negocio alrededor del entretenimiento móvil que nacía en ese momento. Todo lo que era, ¿te acordás? El horóscopo por SMS, chistes, noticias de fútbol, en su momento no existían. Tal vez los
los portales, ¿viste? Digamos, de contenido tan, digamos, tan inmediatos y tan en el móvil como empezó a nacer en ese momento. Eh, y yo como que vi ese negocio nacer, digamos, de punta a punta y estuve unos 2 años y medio. Y después fui brand manager de Jet Multimedia, que hoy es Digital Virgo. Ahí ya parándome, en vez no solamente de ver la parte de programas de televisión y todas las acciones de entretenimiento móvil detrás, sino ya más hacerlo cross media, ¿no? O sea, hacer acciones en gráfica, hacer acciones también en radio, todos los espacios que se podían monetizar, todos los espacios muertos, por así decirlo, los dark times de todos los medios, se monetizaban con contenidos móviles y con acciones mobile. Y eso fue una gran revolución, porque también le permitió a los medios generar ingresos no solo con la venta de publicidad, sino también con sus propios contenidos y con sus propias acciones de interactividad. Hoy existe WhatsApp, hoy existe en las redes sociales, hoy existe algo que lo tenemos súper naturalizado, pero en ese momento cuando vos querías hablar con la persona del otro lado, con el que estaba, con el conductor, y el conductor quería recibir feedback en ese momento de las personas, era por SMS. Entonces eso nació en ese momento y bueno, yo estuve ahí y marcó una gran etapa en mi carrera profesional que después, bueno, me permitió hacer otros saltos. Sí, sí, yo me acuerdo de esos programas que estaban a trasnoche de la conductora que te decía, formar la palabra y mandar la respuesta al 2020. Y la palabra era una boludez atómica. Era como banana, viste, con las palabras, cosas medio desordenadas, pero era re obvio. Uy, ¿cuál será esa fruta? Y hacía tiempo que la gente mandaba. Totalmente. ¿Cómo funcionaba el negocio ahí? Porque yo me acuerdo del otro lado, viste, miré y decir, es re fácil, es banana, la voy a mandar a ver si gano. Bueno, había que generar eso. Justamente de alguna manera había que generar un trigger, ¿no? Que te permita, por un lado, a vos del otro lado, estar interactuando con esa acción en ese momento de entretenimiento y que sea tan instantáneo que genere como una cierta adicción, digamos, ¿no? Por así decirlo, a seguir participando y constantemente aprender de eso. Porque lo bueno era que a mí me tocaba hasta incluso hacer las preguntas, ¿viste? Entonces, estaba bueno ver ahí qué es lo que pasaba con el feedback de la gente. Porque a veces la gente se calentaba porque no ganaba, porque no lo llamaban o porque no sucedía el premio que estaban como imaginándose ganar. Y la gente puteaba, mandaba mensajes y todo eso lo recibíamos y con feedback lo transformábamos en mejorar una acción y tratar de lograr de que esa interactividad se sienta real, que era real y fue real. Lo que pasa es que había una masa tan grande de usuarios participando que para ganar tenías que, de alguna manera, mandar millones de mensajes, no millones, pero cientos de mensajes para en ese programa, tal vez de los 5 o 6 ganadores que había, tener vos la posibilidad de ser uno de los que llamen y que ganen. Pero me acuerdo de estar en la oficina y ver entrar o sea, entrábamos en el pasillo y había fila de gente viniendo a buscar sus premios. Mirá. Pero para cualquier tipo de programa, era, ¿no? Hasta, no sé, me acuerdo ahora que acaban de lanzar Margarita, que es como el revival de Floricienta. Bueno, hasta en Floricienta habíamos metido acciones para ganar premios, que eran programas que estaban grabados, era ficción, digamos, ¿no? Para ganarse merchandising, para ganarse entradas al teatro. Todo era una acción de entretenimiento móvil y era buenísimo porque la verdad había mucha necesidad, obviamente, de los medios de poder hacer esas acciones para poder monetizar sus activos, digamos. Y recuerdo que picheábamos y ganábamos porque en ese momento estaban haciendo todo. Claro. Entonces, pasás por esta industria, con estas dos experiencias que contaste recién, con Jet Multimedia, de ahí. De ahí salto a Gemalto, que es una... ¿Vos todo esto lo pensabas como, Sí. bueno, me estoy preparando, estoy aprendiendo para después emprender? No. ¿O en realidad te dejaste llevar por la corriente? No, me fui dejando llevar hasta que hubo un momento, un clic en el cual decidí emprender. Pero te continúo contando. De Jet paso a Gemalto. Gemalto es una compañía que hace seguridad digital. Principalmente es reconocida por hacer SIM cards
pasaportes, todo lo que tiene que ver con seguridad digital, hasta incluso en tarjetas de crédito. Toman a un bicho raro, yo era publicista, mundo de ingenieros y de plataformas tecnológicas, desarrolladores, etcétera. Y entro ahí como gerente de marketing para poder desarrollar un primer proyecto que estuvo muy bueno, que se llamó Facebook for SIM. En ese momento Facebook, te hablo de, habrá sido 2009, 2010. Facebook en ese momento necesitaba incrementar su capilaridad, sobre todo en países emergentes, en Latinoamérica, África, y desarrollamos una aplicación para la SIM que permitía crearte una cuenta y te permitía tener Facebook si no tenías una computadora. Vos imagínate en países emergentes, tal vez no tenés una computadora, hicimos una experiencia totalmente de texto para posteos simples, digamos, ¿no? Pero que permitían incluso hacer interacción uno a uno, y ese proyecto fue buenísimo. Yo entré especialmente para eso en un inicio y para poder darle una vuelta de rosca a un mundo, digamos, muy, muy techy, que necesitaba una cabeza que empiece a entender cómo podíamos hacer publicidad en un medio que realmente no se utilizaba para eso, con tecnología de la SIM, que después eso me permitió sí desarrollarlo en profundidad en Dynamo. Y la verdad que me encontré viajando a Palo Alto y yendo a las primeras oficinas de Facebook en ese momento, bueno, cuando llegan ellos ahí. Y la verdad que fue un flash, porque en ese momento estaba como muy en auge todo. Me permitió interactuar con gente de todo el mundo. Vuelvo a decir, era muy pendejo en ese momento para esa experiencia y a mí me rompió la cabeza. Realmente ahí aprendí muchísimo. Y eso después se lanzó en varios países y tuve la suerte también de poder seguir en la misma industria. O sea, la industria de entretenimiento móvil siempre me conectó con las licencias, con los proveedores de contenido y con las operadoras. O sea, conocía a las telcos de toda Latinoamérica, viajaba mucho también, y yo tenía un equipo que estaba por un lado en Conosur y por otro lado también en Pacto Andino, en toda la región de Colombia, Ecuador, Venezuela y demás. Y eso me permitía conocer mucho a las operadoras, entender cuál era la necesidad que tenían, y ahí apareció la oportunidad de emprender. Dentro de la SIM card hay un sistema operativo que permite generar experiencias multimedia e interactivas de push notifications, que en vez de ir a un SDK y utilizar una aplicación, utiliza la tarjeta SIM como medio de comunicación con el teléfono. Eso era sobre todo útil antes, ¿no? Sí, sigue siendo hasta hoy. De ¿Sí? hecho, es nuestro core business en Dynamo. Nosotros desarrollamos una aplicación que está dentro de la tarjeta SIM que permite desarrollar experiencias interactivas con displays, con menús abiertos, cerrados, para la generación de leads, para captar datos. Eso como dicen en Colombia, explicado en palabras cristianas. ¿Qué significa? No, básicamente es un canal de push notifications. O sea, básicamente vos lo que ves en tu celular es un mensaje pop-up. Pero tenés que tener instalada la app de la empresa. Que no tenés que tenerla instalada la app de la empresa. Eso fue lo que realmente nos catapultó. Y había una posibilidad muy buena ahí de generar un proyecto a gran escala. Porque toda esa publicidad que no existía, de alguna manera nosotros la supimos interpretar con una solución autoescalable y también autoadministrable por el operador, en donde podía definir cuáles eran las reglas de contactabilidad con las cuales quería desarrollar segmentos y clústeres de audiencias bien segmentadas e impulsar sus propios servicios e incluso también contenidos de valor agregado, de entretenimiento móvil o de marcas. Porque ahí era un canal que lo podrían utilizar para distintos usos, pero lo decidieron utilizar para lo que realmente es muy bueno, que es para campañas de generación de leads y de performance. Vos pensás que los operadores tienen bases de datos muy enriquecidas en donde con el permiso del usuario pueden hacer publicidad bien segmentada y esa publicidad puede pasar a través de canales que no son propios.
te hablo, no sé, por ejemplo, los canales de meta no son canales propios del operador, como sí son el canal de SMS, por ejemplo, pero el canal de SMS empezó a perder muchísima relevancia. Hoy el canal de SMS es un canal de autenticación de doble vía, principalmente para seguridad. Por ejemplo, cuando querés renovar o sea, la clave en un banco, ¿viste? O cuando querés hacer algo muy particular, no es un canal interactivo. Vos te llega un mensaje al inbox, lo lees, es informativo, punto. En cambio, el SAT Push es un mensaje pop-up que en 160 caracteres te permite interactuar, así como si fuera un tweet, digamos, te permite interactuar con algo dinámico de doble vía. Es decir, yo lo puedo combinar con 2, 3 displays con menús abiertos, cerrados, llevarlo a distintos call to actions. Entonces, por ejemplo, una empresa que quiere monetizar sus contenidos y generar nuevas suscripciones, nuevos usuarios para su portal de deportes. Bueno, puede comprar altas o comprar publicidad en distintos medios digitales o, teniendo en cuenta de que muchos contenidos móviles se monetizan con la propia billetera del operador, digamos, con el crédito que uno tiene en su móvil, el canal nativo es ese. Entonces, si yo estoy dentro del móvil y yo directamente recibo una publicidad ahí en ese momento y acciono, la compra es instantánea. Entonces, realmente ahí tuvo digamos, una gran oportunidad ese canal de ser desarrollado porque no se estaba utilizando para eso. Hicimos una plataforma tomando todo lo que venía del mundo de la programática, ¿Vos ya de estás hablando publicidad de digital. Dynamo o estás hablando de la empresa? Ya estoy hablando de Dynamo. Pero a ver, ahí hubo una transición. Hubo una transición, sí, es ¿Qué- verdad. ¿Cómo fue? Porque vos decís, fue mi oportunidad para emprender. Pero pará, si estás laburando en un lugar. Bueno, ahí la oportunidad en realidad se da después de todo el conocimiento adquirido. Yo trabajé 5 años ahí. Y me pasaba de que siempre había compañías que querían llevarlo a gran escala, o sea, llevarlo a otros países, poder darle al operador la posibilidad de que utilice el canal para sus propios productos y sus propios servicios, y la verdad que la compañía no estaba yendo para ese lado. Y recuerdo que en ese momento me dije, bueno, la próxima empresa que me pregunte cómo lo podemos hacer, de alguna manera de forma alternativa y no a través de un canal que realmente no venía siendo desarrollado por esta compañía con una plataforma por detrás, con automatizaciones, con inteligencia y sobre todo autogestionable. Dije, a la próxima empresa que me pregunte si hay alguna oportunidad de hacer algún desarrollo, me voy a lanzar. Pasaron 5 años y yo la verdad es que viajé por toda Latinoamérica y ya conocía la necesidad, sabía que era una necesidad de las marcas y de los operadores, pero nunca había desarrollado mi propia compañía y tampoco había desarrollado una plataforma de publicidad. Pero sí había estado atrás de estos proyectos que te había contado antes, Bicycle, Jet Multimedia, en donde conocía a muchos desarrolladores, conocía gente de tecnología que ya había desarrollado este tipo de soluciones, muy pegado, porque esa era la demanda. Y ahí recuerdo de contactar en ese momento a Andrés Bofa, que es mi socio, él es el CTO de la compañía. Ya no estábamos trabajando juntos en ese momento, él estaba en otro proyecto y yo estaba acá, y le digo, che, hay una posibilidad de hacer esto. ¿Te copás, te sumás, te gustaría emprender? Y me dice, me cae justo, dale, hagámoslo. Y bueno, empezamos trabajando los fines de semana. Claro, vos decís, vos empezaste a emprender sin dejar tu laburo. Empecé a emprender sin dejar mi laburo, trabajando fines de semana, fuera de hora, hasta que, bueno, en ese momento ya al toque, ya eso ya no era sustentable y de alguna manera dije, bueno, acá necesito hacer un corte para poder emprender y poder desarrollar lo mío. Y dije, bueno, empecemos a trabajar juntos. Empecemos de alguna manera yo a escuchar a la demanda, a entender bien cuál era la necesidad, realizar los primeros prototipos, Andrés programarlo, presentarlo a los operadores y empezar a generar negocio. Y fue casi instantáneo como cuando arrancamos. Pero cuando arrancamos no sabíamos lo que era emprender, no sabíamos ni siquiera lo que era una SRL o una SA, no entendíamos absolutamente nada y fue todo prueba y error, hasta tener los primeros empleados, hasta
bueno, tratar de buscar levantar capital para justamente hacer crecer esto de una manera un poco más rápida y no lo logramos. Yo recuerdo que íbamos a todos los bancos y nos decían, pero ¿qué historial tenés? ¿A los bancos? ¿No había Sí, aceleradoras? bancos. Bueno, aceleradoras en ese momento íbamos, pero la verdad que eran proyectos, viste, como no sabíamos incluso tampoco cómo presentarlo, porque era muy de nicho en ese momento. Y dijimos, vamos a desarrollarlo nosotros. Vamos a desarrollarlo nosotros. Al toque habíamos pegado unos primeros clientes y eso nos permitió pagarnos nuestro sueldo y a partir de ahí empezó a girar la rueda. A ver, vos entonces empezás a laburar, no te soltás de una liana sin agarrarte de la otra, en paralelo. Ujú. En el medio hubo una decisión tuya de irte de un laburo bien pago, en Ujú. el que tenías historial, en el que te iba bien, que estabas tranquilo, viajabas por todos lados. Sí. Y dijiste, bueno, me mando a emprender. ¿No estabas ahí diciendo como qué estoy haciendo en mi vida? ¿No tenías gente alrededor diciendo, flaco, estás loco? Sí, totalmente. Bueno, en su momento, los que siempre me apoyaron, bueno, mis viejos, mi familia, mi mujer, obviamente, eh, me dijeron, es un poco arriesgado. Vos sos gerente de marketing de una empresa multinacional, 11.000 empleados, podés viajar por el mundo, hasta incluso te podés reubicar en otro país. Me habían ofrecido irme a vivir a México, Colombia. Y la verdad que en ese momento había hecho un clic. O sea, no, la verdad es que también de alguna manera también tuve una decepción de tal vez no haber sido reconocido en la última etapa de la compañía. Estoy sumamente agradecido por todos los profesionales con los que trabajé, pero la verdad es que en el último año ya había algo que, ya sea el salario que ganaba, la cantidad de horas que me la pasaba en un avión o lo que fuera, no me hacían sentido y estaba como, yo sentía que estaba trabajando para otro y había una oportunidad que hasta incluso la había presentado para hacerla adentro y que no estaba en el momento adecuado como para poder explotarla, no era ese el momento. Entonces, para mí, viste, 1 más 1 ya era 2 y en ese momento tenía muy buen sueldo, viajaba por el mundo, estaba seguro, pero tenía ganas de hacer otras cosas. La verdad ya estaba medio como que aburrido y cuando me aburro básicamente pateo el tablero y hago cosas distintas. Está bien, como los nenes. Un poco como eso, sí. Sí, de hecho, la incomodidad es mi comodidad. Muchas veces digo, ¿viste? Porque no. Si estás cómodo, no te forzás a hacer cosas distintas. No rompes el status quo, no tratás de aprender cosas nuevas. Y ahí para mí lo mejor fue decir, bueno, ¿qué puede pasar? Que me vaya mal y vuelva a trabajar en una multinacional. Ya tengo experiencia en eso. Ya metimos los primeros clientes, ya me puedo pagar mi sueldo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia la libertad financiera. Entonces ahí como que se trazó como una línea distinta y ya con un propósito de poder ser los mejores en este canal de publicidad, en SatPush, poder ganar la mayor cantidad de mercado que podamos, internacionalizar la compañía, porque al principio empezamos a trabajar con telcos en Argentina o en Cono Sur, y eso nos llevó, después de muchos años, porque eso arrancó en 2014, a trabajar en países que tuvimos que buscarlos en el mapa mundi a ver dónde quedaban, ¿viste? No sé, Benín, no sé, Congo. Eh, y realmente eso fue espectacular, porque ahí sí continué viajando, pero ya desde otro lado, ¿no? Y siempre buscando que esa incomodidad me lleve a otro lado. Bueno, a ver, del otro lado, quizás si alguien está viendo esto, o si quieres yo lo miro y lo analice, digo, era chico, fue una entrevista vocacional, le dijeron que sea publicidad, siguió publicidad, se metió en 2 o 3 empresas que le enseñaron determinadas cosas y las usó directo para hacer el emprendimiento. Parece todo muy lineal, todo muy fácil, Ujú. pero ¿cuál fue el primer gran desafío que tuviste en el medio? Porque si no parece que, bueno, emprender es todo color de rosas. No, no, para nada. De hecho, independientemente de que ya la compañía va a cumplir 11 años, todos los años hay un desafío importante. Pero ¿cuál fue el Eh, primer gran desafío que te el acuerdes? primero gran desafío fue desarrollar la plataforma en gran escala y para eso necesitábamos formar equipo. Además, vos estás yendo a buscar
empresas grandes Sí. como primeros clientes. ¿Cómo convences a una empresa grande de que empiece con vos? Bueno, mucho prueba y error y mucho caradurismo también. Por un lado, yo ya tenía una marca personal, una autoridad, digamos, por así decirlo, por haber trabajado en empresas del sector durante casi 10 años. Eso me permitía tocar la puerta de decision makers en el mundo de las telcos y que me escuchen. Y al principio eran prototipos, pero funcionales, de poder programar una campaña que se ejecute con reglas, que se integre con plataformas existentes del operador. Ya lo conocía, o sea, conocía cuáles eran las problemáticas que tenían, entonces me salía muy natural poder resolverles ese problema. Y también lo que les pasa a las telcos es que les cuesta la agilidad. Entonces, una empresa que arranca versus una empresa que tiene 11.000 empleados y que tiene muchas unidades de negocio y que de alguna manera es un elefante blanco que le cuesta dar pasos, se encuentra con dos emprendedores con hambre y es ¿qué necesitas hacer? Y lo hacemos. Y si no tenemos que dormir, no dormimos hasta hacerlo. Y esas ganas contagian. Y realmente eso fue lo que realmente nos empezó a dar negocio y a generar facturación. Ahora, el primer gran desafío fue generar equipo. Porque la verdad que primero lo que tuvimos que... Primero no teníamos gran capital para salir a contratar profesionales de alto calibre, ¿no? O sea, al principio era desarrollarlo con gente que ya nos conocía, que había trabajado con nosotros, que confiaba en nosotros y que quería sumarse a este proyecto que había arrancado y que tenía que confiar en nosotros, básicamente, ¿no? Por lo tanto, ahí poder captar talento fue difícil. También para nosotros no era lo mismo trabajar en dupla a empezar a tener los primeros empleados y tener que liderar. Una cosa es liderar desde una corpo, que ya tenés una estructura, a desarrollar una propia estructura, ¿no? Entonces, eso fue todo nuevo para nosotros y fue un desafío. Desafío de hasta incluso muchas veces no saber lidiar con temas de, ya sea en la cotidiana de definir objetivos, de poder tener compensaciones, ¿no? Digamos, acorde a mercado y empujar todo por un propósito. Bueno, realmente ahí eso costó durante principalmente el primer año y sobre todo también lo que costó fue que nosotros todo lo que generábamos lo invertíamos en el negocio. O sea, no. ¿Y cómo convences al talento, antes de cambiar de tema, a que se sume a vos con tu idea? Y con un propósito. Yo siempre digo que ¿Y cuál era su propósito? el propósito era poder ser los número uno en Latinoamérica, o sea, poder ser los que mayor market share teníamos queríamos tener en el mercado, captar no menos de 10 telcos en Latinoamérica y poder llevarlo a otros continentes como África, que había una gran oportunidad porque Latinoamérica, África, países emergentes, prácticamente estaban en la misma posición, necesitaban este tipo de canales móviles de alta performance. Y realmente ahí nosotros, viniendo del palo de las telcos, sabíamos que lo podíamos hacer, pero había mucha cuestión de fe. O sea, realmente había mucha cuestión de fe. Pero también había algo que, si yo lo miro hacia atrás, había entusiasmo. Y yo creo que eso, cuando vos vas a captar talento, si vos podés transmitir el entusiasmo que sentís vos, independientemente de que sea tu proyecto, ahí se genera una magia que, digamos, es difícil de explicar. Obviamente no era entrevista y entra, era gente que nos decía que no. Y gente que era muy, muy valiosa y no le podíamos pagar lo que realmente valía. Pero que las personas que se sumaron realmente creyeron en nosotros. Y también vieron las equivocaciones que nosotros tuvimos en el medio, desde cagadas que nos mandamos con clientes de cosas que no terminaron funcionando bien, hasta ver que
quedábamos sin dormir hasta resolver un problema y que éramos los primeros, nosotros dos como socios, en justamente meter las manos en el barro hasta resolverlo. Y eso realmente genera ese entusiasmo, genera esa chispa. Después, a partir de ahí, cuando nosotros ya fuimos una empresa full bootstrapeada de entrada, y nosotros ya al primer año ya éramos rentables. Entonces, la realidad es que eso nos permitió siempre plantear el año siguiente como un desafío de crecimiento, crecer, 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 y decir qué porcentaje de la ganancia nosotros vamos a determinar invertir en talento, que fue principalmente la mayor inversión que nosotros hicimos, porque nunca dejamos de invertir en innovación. A ver, también entiendo que las agencias, casi que la única inversión grande que tienen es la gente. Totalmente. Totalmente. Bueno, después está la parte de servidores. Obviamente que cuando ya necesitas redundancia, necesitas que si se te cae un servidor, se prenda otro y la publicidad siga funcionando en ese momento en tiempo real, sin cortes. Bueno, tiene su complejidad y tiene sus costos también, ¿no? Pero principalmente el talento es lo fundamental y te diría la mayor inversión. Sí. Bueno, está bueno. Entonces, armás la empresa, conseguís los primeros clientes. Después todo color de rosa, ¿fueron felices para siempre? No, una vez que nosotros ya logramos establecernos, lo que más nos costó fue la internacionalización. Y ahí es donde nos conecta con EO en su momento. Ya habían pasado unos 4 años, 4 años y medio. Nosotros estábamos un poco como estancados, ¿no? La verdad que a nivel headcount no superábamos las 11, 12 personas, no salíamos mucho más digamos, de Latinoamérica, no podíamos llegar a trabajar con telcos directo en otros mercados, trabajamos mucho a través de partners y dijimos, bueno, queremos ir por grandes contratos digamos, de grandes grupos de operadores móviles en distintas partes del mundo, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y en ese momento recuerdo conectar con una charla de EO digamos, que se había dado en el marco de un Learning Day para el programa Scaling Up, que recuerdo que me invitaron colegas digamos, de la industria, me dijeron, che, creo que esto está bueno para esta etapa en la que vos estás. Nosotros teníamos solamente... podíamos facturar de Argentina, de Uruguay, pero la verdad que veíamos que eso no era sustentable para internacionalizar a la compañía a otros países, sobre todo a otros continentes. Y la verdad es que ahí es donde realmente me hizo clic la cabeza porque nos metimos en Accelerator, es un programa de EO que sigue una estructura digamos, de un libro muy, muy conocido de Bernard Harnish, que es bueno, justamente Scaling Up, que trabaja sobre 4 pilares fundamentales, que es la estrategia, las personas, la ejecución y el efectivo, la planificación financiera. En esa charla, que fueron 2 días, yo salí con un montón de ideas para ejecutar en la compañía y cuando volví, mi socio y los key executives que en ese momento estaban, me miraron como diciendo, ¿vos querés hacer todo esto? Tampoco somos, o sea, estás loco. No me entendía muchas cosas que había llevado esos 2 días y al toque EO lanza el programa de Accelerator en donde ingresamos y ahí tuvo un gran mentor, Dani Soldán, de Denblue, que fue quien en ese momento fue el que fue nuestro moderador, el que nos llevó capítulo a capítulo. Eso fue 2019, casi 2020, nos agarró la pandemia en ese momento y pudimos hacer el programa ya no solo, sino ya con mi socio y con los Key Executives. Y eso fue realmente transformador para la compañía, porque trimestre a trimestre veíamos un capítulo y lo aplicábamos directamente para poner a las personas correctas en los lugares correctos, para darnos cuenta de que en el organigrama teníamos casilleros sin llenar y que en ese momento no nos lo habíamos preguntado. Tampoco nos habíamos preguntado un plan, digamos, ambicioso y estratégico a largo plazo. O sea, pensar a 25 años una compañía, que es uno de los
como de las grandes actividades que plantea este libro. Fue muy difícil, pero en esa dificultad de pensarse a 25 años, a 10 años, también te desafía a decir, bueno, no es lo inmediato de este año, es qué otra cosa más hay hacia adelante. Poder trabajar con metodologías ágiles, poder incorporar iOS también, porque toma mucho de esa metodología, poder establecer objetivos medibles, que la gente sepa realmente si tuvo una buena semana, si no, y que eso permita a la compañía no solo lograr el objetivo de internacionalizarse, sino también de cubrir posiciones que no están cubiertas, ¿no? La verdad que eso a nosotros nos funciona muy bien y teníamos un gran problema en la ejecución también, porque al trabajar con tantos países, los usos horarios eran cualquier cosa. Entonces, la verdad es que ahí tuvimos que pensar en posiciones en otros países, cómo contratar personas en otros países, cómo poder estar always on, porque si yo tengo que dar servicios a una telco y a las marcas, no se me puede caer la plataforma. No puedo decirles a alguien en la India, en Ghana, en Congo o en Sudáfrica, no, conectate de 9 a 18 porque estamos en Argentina. Hay que conectarse en los momentos en los que ellos estaban. Entonces, ahí es donde realmente pudimos preguntarnos preguntas que no nos habíamos hecho, incluso resolver temas de planificación financiera, hacer presupuestos con mucho más rigurosidad por áreas, anticipándonos a lo que podía venir, y eso fue transformador. Yo recuerdo que cuando empezamos ese programa, después nos agarró la pandemia. Y después de la pandemia, lo volvimos a hacer porque se repitió, porque claro, los coaches viajaban a Argentina, lo daban presencial, y hubo una etapa en que fue virtual, y nosotros facturamos el doble. O sea, de un año a otro, nosotros logramos pasar de Accelerator a Member de EO, y poder pasar incluso por todo lo que EO te da, desde los Learning Days hasta networking, que es muy importante para poder conectar con otros emprendedores. Y viste cuando te habrá pasado también en tu compañía, en tus proyectos, de decir, che, tengo este problema, no sé cómo resolverlo y debo ser el único que lo tiene. Y hablas con otro y tiene el mismo problema y está en otra industria. Y eso de alguna manera te hace como más resiliente, y como de alguna manera también te baja la presión de decir, bueno, si vos también tenés este problema, vayamos a resolverlo juntos. O cómo lo resolviste. Y también poder ser útil para otro emprendedor y decir, ya cuando resolvimos la internacionalización y tenemos, no sé, compañías en 5 o 6 países, decir, che, esa parte de tributación internacional la resolví así, 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 habla con este estudio y te conecto mañana con alguien que te lo resuelve, y eso vuelve. Entonces esa parte es muy rica, y a donde ves un problema, otro emprendedor también lo está teniendo. Che, la verdad es que sí, está espectacular. EO para mí es casi como hacer trampa en términos de... Yo no entiendo cómo emprendí antes de conocerlo. Yo soy fanático, de hecho, del grupo de datos. Perdón si estoy mandando mucho spam últimamente, pero para mí es por ahí. Es la gloria, ¿viste? Totalmente. Que uno vuelve a emprender. Alguien conoce un community manager, alguien tuvo este quilombo en este país, alguien sabe cómo se resuelve esto. La verdad es que y no solo para emprender, sino para la vida. A mí me causa muchas gracias, ¿viste? Los pedidos de recomendaciones que caen, ¿viste? Totalmente. De cualquier cosa a esta altura, de niñera, de lo que sea, y siempre hay alguien, ¿viste? Estoy en este país, alguien sabe, restaurante no sé dónde, ya es una cosa ya de uso y abuso del grupo espectacular, de Hack para la Vida. Y hablando de Hacks para la Vida, donde estás parado hoy, ya viviste una experiencia fantástica, tenés 11 años de empresa, más toda tu carrera anterior. Alguien está pensando en emprender, ¿cuál es el secreto para que te vaya bien? ¿Cuál es el truquito? Y yo creo que nunca bajar los brazos y No, pará. nunca Si te está yendo muy mal, quizás sí hay que bajar los brazos, ¿o no? Sí, totalmente. Hay que saber decir basta. Y nos ha tocado momentos en los cuales nos metimos atrás de una gran inversión, funcionó mal y había que cerrarlo, o había que pivotar hacia otro negocio, hacia otra industria. Eso termina pasando.
¿En qué momento, que vos decís hiciste una gran inversión, Sí. eh, cómo te das cuenta del momento en donde hay que parar? ¿Qué pasó ahí? Yo creo Porque que uno siempre está tentado a seguir metiéndole. sí, hay una parte que te dice seguí porque después de las piñas, viste como dice Charlie García, que tiene un video bastante famoso, dice después de las 3, 4 piñas que te pegan, vas a ver luz. Hay un poco de eso, pero también hay un poco de no forzarla. O sea, si el mercado te está diciendo eh, que no es por ahí, no estás alcanzando product market fit o te das cuenta de que le diste vueltas a la oferta, le diste vueltas a los modelos de negocio, al mercado, los enfoques y realmente no lo estás encontrando, bueno, hay una parte que te diría, bueno, hay que llevarlo hasta un lugar también, hasta incluso que no sea contraproducente para, para los miembros del equipo y para los que hacen la compañía. Porque si el negocio no está funcionando, creo que lo mejor es decir, bueno, no funciona y demos vuelta a la página y hagamos lo que sabemos hacer o tomémonos un tiempo para poder parar la máquina y realmente encontrarle la vuelta. Bueno, entonces no bajar los brazos, ¿cuándo? No bajar los brazos cuando estás en una etapa en la cual vos ves que realmente estás resolviendo un problema que las empresas lo valoran. Cuando te das cuenta de que tenés reuniones con empresas, con potenciales clientes y realmente te están diciendo, ya lo tengo resuelto, no va por ahí. No veo la necesidad, bueno, ahí sí tenés que cambiar, pero si por el otro lado vos ves que en realidad la necesidad está, pero hay barreras de entrada o hay algo que es complejo que hay que resolver, en nuestro caso desde el punto de vista tecnológico siempre hubo barreras importantes para ingresar, pero eso fue lo que nos motivó para seguir. Siempre el negocio es el que te termina dando ese termómetro. Digamos, si la compañía es rentable y si la compañía es sana y tiene un negocio que vos ves que puede seguir escalando, es por ahí. Si vos después analizás que está siendo mucho más difícil de lo que pensabas y el mercado no te está dando esa respuesta, es mejor decir stop y empezar de vuelta o hacer las cosas de una manera diferente. Que siempre va a pasar eso, ¿no? Siempre te va a pasar de que vos creías que iba por un lado y el mercado te sorprendió por otro. A ver, si uno piensa en ChatGPT, por ejemplo, que lo tenemos en la mano todos los días y es una herramienta, la inteligencia artificial, para resolver muchísimas cosas. Menos de 2 años tiene. 2 años tiene. Entonces, los cambios también en la industria tecnológica son cada vez más acelerados. Entonces, cada vez más tenés que estar viendo al mercado y entendiendo dónde tenés que pivotar a tiempo, también para poder generar proyectos que sean sostenibles y escalables, ¿no? ¿Y dónde te ves en 10 años, ya que hiciste el ejercicio que comentabas? ¿Cuál es tu próximo gran objetivo? El próximo gran objetivo es equilibrar para mí en lo que son mis 40 años. Cumplí 40 años este año y algo muy lindo que aprendí con EO, también ya siendo member y estando en un foro, teniendo otros emprendedores con los cuales comparto mes a mes ese 5% que es tan difícil contarle a otros que no están en nuestra misma situación, o sea porque no emprenden o porque son amigos, son parejas y hay cosas que no hablas. La realidad es que poder tener un balance entre la vida familiar, la vida personal y el trabajo es lo que hoy por hoy estoy buscando balancear para que me proyecten para los próximos 10 años. En los próximos 10 años, sí o sí, yo me veo estando en publicidad móvil, en publicidad digital, incorporando todo lo que es inteligencia artificial para lo que viene. Hay respuestas que no tengo de cómo esto va a seguir impactando, ya sea en el reskilling y el upskilling de la gente, hasta incluso cómo las compañías se van a transformar con toda esta revolución.
viví la revolución móvil, ahora es la revolución de inteligencia artificial. Bueno, alrededor de todo eso hay muchas oportunidades porque realmente está empezando, pero la verdad es que esto se está acelerando de una forma que vamos a ver a dónde nos deja. Creo que el gran desafío es poder encontrar nuestro lugar en el mercado. Sin dudas tenemos más espacio para trabajar con los operadores móviles en toda Latinoamérica y en África también, porque realmente seguimos viendo de que lo que hacemos es valioso y agregamos valor, pero realmente vemos que en lo que tiene que ver con la publicidad hipersegmentada, relevante, en tiempo real, conforme a el perfil de la persona que está del otro lado para que realmente la publicidad sea relevante, es el gran desafío que tenemos que resolver nosotros como empresa, como Dynamo, pero también en la industria. Una industria que, como te digo, está súper acelerada, se está transformando y el desafío ahora es encontrar con lo que nosotros sabemos hacer y bien, cómo podemos agregar valor sumando tecnología. Tal vez durante estos 10 años desarrollamos nuestra propia tecnología. Ahora lo que yo veo es incorporar tecnología que hacen empresas más chicas o que hacen incluso grandes compañías para poder resolver problemas de nuestros clientes que hagan que ese mensaje que recibe un usuario, nosotros del otro lado, tenga tanta contextualización que pasemos, ¿no?, de prácticas de spam a prácticas de realmente relevancia y que realmente ahí la publicidad siga transformándose. Bueno, está buenísimo. Y con esa frase de transformación, te agradezco por haber venido el día de hoy y contarnos tu historia. Vamos a ver en 10 años si ves este video, si le pegaste o no le pegaste. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Creo que estuvo muy buena la charla y sobre todo se pasó muy rápido el tiempo. Creo que ya nos pasamos creo que un poquito más de una hora tal vez, pero muy agradecido primero por este espacio. A todos los emprendedores nos superpotencia poder contar nuestra historia y también que nos conozcan. Así que de vuelta agradecido con IO y bueno, con vos también que ponés tu tiempo para que esto funcione. Dale, buenísimo. Bueno, gracias a vos por haber venido y nos vemos en el próximo episodio. Ahí vamos.